Desde este espacio, hoy estamos abordando un tema crucial, especialmente en épocas de faena y elaboración de chacinados caseros: la triquinosis. Es una enfermedad parasitaria que, aunque evitable, puede tener consecuencias severas si no tomamos las precauciones necesarias. Para entender a fondo qué es la triquinosis, cómo se transmite este gusano invisible a través del consumo de carne infectada, cuáles son esos primeros síntomas que pueden aparecer a la semana del contagio, cómo son los problemas estomacales, fiebre o hinchazón de párpados y cómo evoluciona en nuestro organismo hasta afectar gravemente nuestros músculos. De todo esto, el médico veterinario José Cacciavilliani en esta primera parte nos detalla el ciclo del parásito y las primeras señales de alerta que no debemos ignorar. Mirá, presten atención. La triquinosis es una enfermedad, para hablarlo así en criollo, es un gusano, es un parásito que se consume. Generalmente este parásito está en quistecitos, que son como unos pequeños limoncitos que están entre las fibras musculares de los animales que tienen triquina. Cuando nosotros consumimos esa carne que tiene estos quistes, llega al estómago, ahí se produce una digestión en donde esos quistes como eclosionan, como que liberan la larvita que tiene adentro, y esa larvita es la que va a pasar al intestino nuestro. Allí en el intestino se adhiere a la pared intestinal y a los poquitos días, a los 7 días, ya empieza a multiplicarse, empieza a generar más larvitas. Esas larvitas, es importante tener en cuenta este momento, son 7 días en donde esas larvitas empiezan, las nuevas larvas nacidas en el intestino, perforan la pared intestinal y es la que y empiezan a pasar a sangre, al torrente sanguíneo. Entonces, ese momento es el primer momento donde se manifiestan síntomas después de haber contraído el parásito. O sea, a los 7 días, la semana de haber consumido, por ejemplo, puede ser un jamón, un chacinado, carnes generalmente crudas, o preparadas como el jamón crudo o los chorizos secos. A los 7 días empiezan los síntomas porque las larvitas empiezan a perforar el intestino y los síntomas generalmente a los 7 días se manifiestan como problemas estomacales, dolor cólicos, a veces con un poco de fiebre. Se suele dar también hinchazón de los párpados, esta primera semana de síntomas. Y después esas larvitas empiezan a migrar por el torrente sanguíneo y se van enquistando nuevamente en los músculos del cuerpo. Y ya viene otra etapa que ya es a partir de la segunda semana, donde empiezan otro tipo de síntomas que pueden ser básicamente dolores musculares muy fuertes por ese enquistamiento. Dicen que la gente hay gente que ha sufrido, digamos, una infestación por triquina y que no pueden ni siquiera ni agarrar un lápiz, ni caminar, ni acostarte, porque te duele todo el cuerpo de una forma muy, muy intensa, muy dolorosa. Cuando hay infestaciones muy masivas, o sea, consumimos un pedazo de carne, tiene mucha cantidad de larvas, puede llegar a producir una migración al corazón en tanta cantidad que puede producir un paro cardíaco. O sea que la triquina es causa de muerte también. No es lo frecuente, pero puede ocurrir muerte a través de consumir carne con triquina. Y hay veces que las infestaciones son tan bajas que prácticamente no hay síntomas o pasa por un estado febril o una pequeña diarrea y nada más. Esos quistecitos quedan en el músculo, en el sistema muscular nuestro y pueden durar años hasta que después se terminan calcificando y se muere la larvita, pero el quiste queda, digamos, como una gotita de calcio entre los músculos. Si consumimos carne de cerdo, ya sea no cocida, como puede ser un jamón, un salamín, que tenga carne de cerdo, o a veces carne asada, pero que no llegó a la suficiente cocción. Eso nos vamos a dar cuenta porque la carne queda rosadita y al corte sale ese juguito sanguinolento. Si está cocido parejo y al corte sale ese colorcito más acaramelado, es que es un signo de que esa carne está bien cocida. Llegó a los
70 grados de temperatura como para matar la larva. Por eso es importante. Si nosotros consumimos alguno de estos tipos de carne, a los 7 días empezamos con síntomas gástricos, con algo de fiebre, con que se nos hinchan los párpados, sospechamos de que puede haber una infestación de triquina o que hemos consumido carne con triquina, entonces inmediatamente hay que acudir al médico porque se puede usar un antiparasitario para matar estas larvas en el cuerpo y evitaríamos muchos síntomas de los que había manifestado antes. El tema que a veces no nos damos cuenta y la enfermedad sigue su curso y bueno, ya cuando nos dimos cuenta ya los quistes ya están en el músculo, ya es tarde para el tratamiento. Continuamos profundizando sobre la triquinosis junto al profesional. Ya conocimos cómo actúa el parásito una vez que ingresa a nuestro organismo, pero ¿sabía usted que no solo la carne de cerdo puede ser portadora? ¿O por qué esta época del año con el inicio de las faenas caseras y la caza se vuelve particularmente crítica? Ahora nos revelará qué otros animales pueden transmitir la enfermedad y fundamentalmente nos brindará información vital sobre la importancia del análisis de la carne. El parásito está en cualquier animal que consuma carne. Un peludo que come carne también puede tener triquina. Un puma, hay gente que por ahí come carne de puma también puede tener triquina. Cualquier especie carnívora que nosotros consumamos, estamos con riesgo de contraer triquinosis. Esta es la época justa, porque claro, es la época de la faena, porque empieza a hacer frío, los chacinados se hacen mejor con frío para estacionarlos y todo eso, entonces hay mucha cacería. En esta época ya nosotros acá estamos trabajando con bastantes muestras de triquina por día. En la época de acá unos meses, en un mes o 20 días ya los chacinados se empiezan a consumir. Los jamones, las bondiolas, todo ese tipo de productos que se sacan de la faena del cerdo. Lo importante es hacer el análisis para asegurarnos que no hay larvas de triquina en el animal que hemos faenado o cazado. La muestra ideal es la entraña. Anatómicamente se llama diafragma. Bueno, la entraña tiene todo un borde carnoso y suele tener dos pilares más carnosos que son los ideales para la toma de muestra. ¿Por qué esta muestra? Porque generalmente la larva busca enquistarse en los músculos de mayor actividad. El diafragma es uno de los músculos que tiene mucha actividad. El corazón también. Todo lo que sean músculos entre las costillas también puede servir de muestra. Es importante tener en cuenta para esta muestra la carne no esté frisada. ¿Por qué? Porque ocurre que a veces, si nosotros la metimos al freezer, la entraña que es tan finita, el frío logra matar la larva. Entonces, nos traen esa muestra de freezer, nosotros la analizamos en el laboratorio y nos da como que no hay triquina. ¿Por qué? Porque está muerta, no la podemos ver en el examen que le hacemos. Pero, ¿qué pasa? En el resto del cerdo, donde hay masas musculares mucho más grandes, el frío no alcanza a llegar al centro con tanta intensidad como para matar la larva. Entonces, suele ocurrir que nos dé un falso negativo, lo que le llamamos, ¿no? O sea, que la muestra nos dio negativa, pero en realidad hay triquina. Por eso, la muestra no tiene que estar frisada. Sí puede estar en heladera, puede estar en congelador, en común, no freezer. En freezer estamos hablando de 14, 15, 20 grados bajo cero. Incluso a veces la muestra puede llegar a estar descompuesta, así medio hasta podrida, y sirve para hacer el análisis, pero no que esté en el freezer. Bueno, la triquina es una enfermedad zoonótica que es traicionera porque a veces podemos faenar muchos cerdos y dan todos negativos y de repente nos salta uno positivo y que suele generar brotes, o sea, contagia a mucha gente porque son muchos los que comen del chacinado, del jamón. Entonces, nada, con un análisis hasta diría que muy económico en relación a lo que vale un cerdo. Estamos hablando de un kilo y medio del valor de la carne del cerdo.
con eso ya se hace el análisis y ya nos quedamos tranquilos de que podemos hacer y faenar el animal, digamos, y procesarlo. Clarísima y sumamente valiosa la información que nos ha brindado el médico veterinario Cacciavilliani. Queda en evidencia que la triquinosis es una enfermedad traicionera que puede pasar desapercibida en un animal, pero causar estragos en quienes consumen su carne sin los controles adecuados. La prevención, como hemos visto, es la herramienta más poderosa que tenemos. Cocinar completamente las carnes hasta que pierdan el color rosado y sus jugos sean claros es una barrera fundamental. Pero si hablamos de chacinados de elaboración propia o de origen no certificado, jamones, salamines, chorizos secos, la única garantía es el análisis. Recuerde, ante la mínima duda o si consumió productos de riesgo y presenta síntomas como los que hemos descrito, no dude en consultar inmediatamente a su médico. La prevención y la detección temprana salvan. Un simple análisis puede evitar un brote y proteger la salud de toda una comunidad. La responsabilidad es compartida.